Hola, ¿cómo están amigas y amigos? Hoy es una fecha muy especial, una efeméride que particularmente yo recuerdo mucho. Acá ya estoy anticipándome a todo, spoileando, pero bueno, un 15 de abril de 2001 nos dejaba Jeffrey Hyman, más conocido como Joey Ramone, una de las grandes voces del rock que marcó a fuego a muchas bandas que en Argentina afortunadamente tuvieron el reconocimiento que se merecían. El país más ramonero del mundo es Argentina, sin lugar a dudas. Y en ese top 3, podríamos decir, están también Brasil y Alemania. Pero por algo la despedida lógica la hicieron en River en el año 96. Esa fue la despedida. Porque después tocaron en un teatrito en Estados Unidos con Eddie Vedder apareciendo en la última canción. Pero fue algo minúsculo. En Argentina llenaban estadios. La Ramonesmanía se dio en Argentina, no en otro lugar del mundo. No fueron profetas en su tierra, pero afortunadamente fueron profetas acá en Argentina y marcó a varias generaciones. Me incluyo, obviamente, para mí, una de las 5 mejores bandas, diría 3 mejores bandas de la historia, son los Ramones, junto a The Clash y Sex Pistols. Esa voz característica de Joey, esa forma medio chiclosa, como alguien decía, de cantar, tan particular. Bueno, en Argentina hay muchos tributos a Ramones, Surfing Ramones aquí en la ciudad de Santa Fe, muy buen tributo. También se me viene a la cabeza, bueno, los Ramonos, Expulsados, podríamos decir que es, sin hablar de bandas tributos, obviamente. La voz de Seba Expulsados es un calco de la hermosa voz de Joey. Y muchas bandas, Quebraditos, no sé, miles de bandas. Ataque 77, que fue una de las primeras bandas ramoneras, de hecho decían que era Pan Ramón, no Rondamón, los Ataque, Araucaria acá en la ciudad de Santa Fe, Contragolpe, Linterna, se me vienen a la cabeza, Sheila de Esperanza, aquí en la provincia de Santa Fe, bueno, muchísimas bandas que han sido marcados por los Ramones y no necesariamente bandas punks, también por ejemplo Claudio Connor, fanático de los Ramones. Y bueno, Joey, amigote de Lemmy Kilmister, para romper todas esas barreras idiotas que había entre los punk y los metaleros, que no pueden estar juntos. Bueno, Joey y Lemmy le hicieron a toda esa estupidez, grandes amigos. Motorhead tiene una canción llamada Ramones, Ramones Motorhead, así que bueno. Y un 15 de abril se nos iba Jeffrey Hyman, salió su disco Don't Worry About Me, que salió post-mortem al año siguiente, que tenía el What a Wonderful World con el que arrancaba, María Bertiromo, Mr. Punchy, Spirit in My House. Bueno, hice un video, búsquenlo, un video sobre un aniversario de este discazo. Y bueno, y hay mucho material. Acá tengo esta revista Madhouse, que yo siempre la nombro, para mí es una biblia. Varias páginas de un periodista que conocía mucho a los Ramones, que los entrevistó y demás, Mariano Ash, hablando justamente de Dulces Sueños, querido príncipe punk, 19 de mayo de 1951, 15 de abril de 2001. Le faltaban semanas para cumplir los 50. Como decía, ignorados por la prensa especializada, le pongo muchas comillas. También por ahí decía Joey, el mérito de los Ramones se lo llevaron otras bandas, y es cierto, no reprochando, recriminando, diciendo una verdad, ellos arrancaron el punk. El punk se llama punk gracias a los Ramones. Yo sé que muchos dicen, no, los Psychos en Perú, que fue una banda adelantadísima a su época, los Psychos, y me saco el sombrero, pero no hacían punk. Después empezó a hablar del protopunk, MC5, Stooges, pero la palabra punk se utiliza por primera vez con los Ramones, por ende ellos son los responsables de que el punk se haga conocido. Después aparecen Sex Pistols, The Clash, Damned, Yuki Saps, Los Violadores en Argentina, Ataque, Cadena Perpetua, Flema, miles de bandas, Rigidez Cadavérica, Soberanía Personal, una muy buena banda de culto argentina que sacó solamente un cassette a mediados de los 80, y en todos aparecen los Ramones como influencia.
Esta caricatura, o este dibujo, mejor dicho, de Gonzalo Facio es hermoso, hermoso. Y bueno, marcó toda una época. Junto a Johnny fue el único Ramón que estuvo de comienzo a fin, desde el 74, cuando empezó siendo baterista, hasta el año 96 que se separaron, peleados a muertes con Johnny por una cuestión amorosa. Estuvieron la mayoría, yo diría el 80-85% de la existencia de la banda sin hablarse. De hecho, The KKK Took My Baby Away es un palito para Johnny, sin embargo funcionaban a la perfección. Joey liberal en el buen sentido de la palabra, no como se entiende hoy en día el liberalismo, liberal, Johnny vinculado al partido republicano de derecha, pero sin embargo dieron vida a los Ramones. Este artículo de la revista Madhouse, mayo del año 91, uno de los últimos ejemplares que salieron, porque a fines del 2001, con la debacle, el corralito y demás, dejó de salir la Madhouse. 5 pesos con 50 salía, número 121. Es muy, muy interesante. Bueno, quienes lo tengan, vean, porque es muy, muy, muy bueno el análisis que hace el texto en realidad de Mariano Ash. Y también acá hay algo muy interesante que me gustaría compartirlo con ustedes, el final. El 30 de diciembre tuvo que ser internado por una caída mientras caminaba en New York. Salió en febrero del 2001. A los pocos días debieron internarlo hasta que el 15 de abril, poco antes de las 15 horas, y mientras sonaba In a Little While de U2, dejó de existir. Joey Ramone fue enterrado el martes 17 de abril en el cementerio Hillside en Lyndhurst, New Jersey, en una ceremonia privada donde concurrieron sus familiares y amigos más cercanos, entre ellos muchos músicos como Joan Jett, Chris Stein, Debbie Harry y 3 de sus ex compañeros de ruta, CJ, Tommy y Richie. El día anterior se realizó la misa en su homenaje en la capilla de los hermanos Schwartz en su barrio natal, Forest Hill. Seguramente de aquí en adelante el peregrinaje de los fans será como Joey, eterno. Hermosas palabras de Mariano Ash. Bueno, libros siempre para recomendar: En la ruta con los Ramones, Monte Melnick y Frank Meyer, que conocieron al dedillo a los Ramones. De hecho, Monte Melnick creo que faltó a 2 recitales nada más de los 2000 y pico que dieron los Ramones. Este libro también es una preciosura. Ramones en Argentina, de Gerardo Barberán Aquino, también muy interesante para ver el fenómeno, porque hubo una Ramones manía. De hecho, cuando se van a despedir en el año 96 se hizo un sorteo con tapitas. Se juntaban tantas tapitas de una gaseosa de cola, no voy a decir el nombre porque no los voy a publicitar, pero bueno, se armó un desbande total porque fue mucha gente. Los Ramones son y serán popularísimos en Argentina, más que en cualquier lugar del universo. Y este libro también, que lo compré en el año 95 al diariero Valdés, en el barrio El Pozo, Adiós Ramones, de Marcelo Govelo. Y es muy interesante porque hay una ficha personal de cada uno de los integrantes. Y en Joey Ramone dice: nombre verdadero Jeffrey Hyman, fecha de nacimiento 19 de mayo de 1951, el mismo día que Pete Townshend de los Who en New York City. Grupos anteriores: Sniper, una banda glam, Sniper o Sniper, creo que Sniper se pronuncia, el francotirador. Cantante favorito Peter Noone de los Herman's Hermits. Tenía mucha influencia Joey de la música de los 50 y los 60, que se ve mucho en Acid Eaters, y sobre todo cuando graban el disco, creo que es End of the Century, junto a Phil Spector, que ahí fue como vivir o hacer realidad un sueño para Joey, a pesar de que el resto de los Ramones no lo vivieron como un sueño, sino más bien como una pesadilla convivir con Phil Spector. Oficios anteriores de Joey, obvio: repartidor de volantes y vendedor callejero de flores de plástico. Me hace acordar una canción de Autobús, una banda New Wave argentina de los 80, Flores de Plástico se llamaba. Bueno, hobbies: colecciona viejos LPs y simples, juguetes que tengan que ver con la música y póster de recitales de rock de los 60. Películas favoritas:
Un día en la noche, A Hard Day Night de los Beatles y de La Masacre de Texas. Recital favorito de Who durante su primera gira americana. Color favorito, obviamente, el negro. Acá sigo mostrando, bueno, podría mostrar muchísimo y hablar horas y horas de Joey, que, como decía, marcó a fuego la historia del rock con una voz muy particular. Los Ramones desestructuraron el rock cuando se estaba poniendo muy progresivo, muy aburrido. Le dieron una inyección del viejo rock and roll visceral salvaje, pero con algo nuevo, más rápido y más sucio todavía. De hecho, algunos al principio lo llamaban garage, hasta que no sé a quién se le ocurrió el término punk y quedó. Y de ahí somos todos punk los que amamos al punk. Bueno, 15 de abril de 2001, hace 24 años, nos dejaba Jeffrey Hyman, Joey Ramone. Siempre lo voy a recordar. Los Ramones, como siempre dije, es una de mis bandas favoritas, que está acá en mi cuore junto a The Clash y Sex Pistols, para recordar a Joey todo lo que nos dejó, su legado. Además, un muy buen tipo, quienes lo conocieron así lo atestiguaron, un muy buen tipo, sencillo, humilde, carismático también, y en el escenario era increíble. Bueno, no te olvides de seguir en el canal. Si estás viendo obviamente el video, un me gusta, un comentario, suscríbete para que te vaya avisando la campanita cuando hay un video nuevo, será muy agradecido. Y bueno, ¿cuál es tu canción favorita de los Ramones? O de Joey en solitario. Yo no podría decir alguna, pues me gustan todas. Sería muy... No voy a decir ninguna, porque me gustan todas las canciones. Así que bueno, elijan y prendan una vela, escuchen a los Ramones, escuchen a Joey y ríndanle un tributo que se lo merece el queridísimo Joey. Siempre te voy a amar, te vamos a amar los argentinos. ¡Viva Joey Ramone!